Tutankamón, un faraón que permaneció oculto durante más de 1000 años, olvidado y posteriormente desconocido. Alberga hoy en día una de las maldiciones más famosas del mundo. Pasó de ser desconocido a ser uno de los faraones más representativos del antiguo Egipto. Y todo se debe al descubrimiento de su tumba en 1922, pues con ella sobrevino una maldición que acabó con cuanto tuvo contacto con su tumba. Hoy, en este video viajaremos al antiguo Egipto para contarte la maldición, su nacimiento y los hechos tanto paranormales como reales del descubrimiento de su tumba. Tutankamón es conocido como el Rey Nilo, y cuando falleció a la temprana edad de 19 años, su cuerpo fue trasladado a otro lado del Nilo, y su tumba quedó oculta en lo que hoy se conoce como el Valle de los Reyes, ubicado en las cercanías a Luxor, en Egipto. El tiempo ocultó la tumba y por más de 3000 años sería así. Cuando su tumba fue descubierta y todos sus tesoros fueron recuperados, Tutankamón se convirtió en todo un acontecimiento a nivel mundial. El mundo entero estaba ávido de conocer más sobre este rey, cuánto duró su gobierno, cómo era su linaje y por qué motivos había muerto. Pero lejos del morbo que generaba su descubrimiento, un extraño acontecimiento comenzó a suceder, pues cada persona que tuvo contacto con la momia y sus tesoros comenzaron a morir en extrañas circunstancias. Una fatal coincidencia. Sin embargo, mentes más supersticiosas tenían las respuestas a todos los infortunios acaecidos tras encontrar la momia y sus tesoros. Era evidente que la momia había sido maldecida y prueba de ello era que la tumba con sus tesoros se conservaba en excelente estado, contrario a las demás tumbas halladas anteriormente, ya que ninguna tumba había conservado sus tesoros hasta la actualidad. Cada tumba en el antiguo Egipto siempre fue víctima de saqueadores, pero la tumba de Tutankamón permaneció intacta. Nadie había sido capaz de saquearla. Howard Carter, un arqueólogo inglés, fue el responsable de haberse topado con la tumba de Tutankamón y haber liberado su supuesta maldición.
Según la leyenda, Carter poseía un canario, el cual era muy querido por todo su equipo. Desafortunadamente, el canario sufre un infortunio cuando es atacado por una serpiente y muere. La cobra es la serpiente de los faraones, que simboliza la realeza. Todos ven esta señal como un mal presagio. Carnarvon, su hija Evelyn, Colander, un egiptólogo, Carter y un grupo de arqueólogos entran a la tumba. Se encuentran con un trono, estatuas, muebles, joyas preciosas, un tesoro invaluable se posaba ante sus ojos. En un cuarto siguiente se encuentran con los 3 sarcófagos que resguardaban el cuerpo momificado de Tutankamón, y al final de la sepultura encuentran cofres repletos de joyas. Carter y Carnarvon pasaban a la historia, al encontrar una tumba que mantenía sus tesoros intactos. Detalle no mejor al considerar que ninguna tumba mantenía sus tesoros. Siempre eran saqueadas por ladrones, y no ladrones de esta época, sino ladrones de aquel entonces, del antiguo Egipto. Es aquí donde se desatan los acontecimientos que darían al Rey Niño su fama. Lord Carnarvon sufre algunas picaduras de mosquitos. Al afeitarse se causa una lesión en una picadura y como consecuencia un proceso séptico lo atacó y se extendió por todo su cuerpo rápidamente. Debido a una neumonía muere en El Cairo, un 5 de abril de 1923. Extrañamente, este preciso momento después de su muerte, las luces de la ciudad se apagan. Claro que vale la pena aclarar que no hay evidencia que permita desmentir o validar este suceso. Audrey Ebert, hermanastro de Carnarvon y quien estuvo presente en la apertura de la tumba, muere 6 meses después del Lord, debido a una infección tras un procedimiento quirúrgico de poca importancia. Arthur Mace, el hombre que derribó el muro, muere en El Cairo. En 1926, George Bendy, un egiptólogo de nacionalidad francesa, murió poco después de visitar la tumba. James Henry Breasted, un egiptólogo muy famoso de la época, falleció de una infección bacterial. George J. Gould, un magnate ferroviario, fallece de una neumonía después de visitar el lugar. Richard Bethel, el secretario personal de Carter, muere en 1929 a causa de un infarto. Su padre se suicida poco después. Este suicidio lo anexaron a la maldición, pese a que su padre nunca estuvo presente en la tumba. Sir Douglas Reid, quien se encargó de radiografiar la momia, enfermó y murió 2 meses después de volver a Suiza. Para 1924 se atribuían más de 20 muertes a la maldición. Era un hecho. La maldición estaba cobrando caro la osadía de irrumpir en su interior y sacar el tesoro del Rey Niño. El 4 de noviembre de 1922, Carter descubrió un escalón por accidente. Gracias a ese escalón, excavaron 16 escalones más y llegaron a una puerta tapiada con yeso. Al traspasarla había un túnel que, repleto de rocas, todos se pusieron en la labor de retirar las piedras hasta llegar a una segunda puerta. Por medio de un pequeño agujero, Carter divisó el único sepulcro real, que a la fecha se encontraba intacto. Pero de la euforia del descubrimiento se pasó al temor. 7 semanas después, Lord Carnarvon estaba muerto y se aproximaban más muertes. El sensacionalismo y el amarillismo de los diarios de la época dio vida a una maldición, la maldición por abrir la tumba del Rey Niño. Sin embargo, la ciencia se puso en la labor de develar este misterio. Algo no encajaba. Existía la leyenda de que una inscripción en una tabla dentro de la tumba presagiaba la muerte de quienes entren. Dicha tabla nunca apareció. Además, la tumba estaba llena de tesoros, pero no había papiro, nada escrito.
que oriente sobre la historia del faraón y la supuesta maldición. Esa falta de evidencias le ha quitado peso a la leyenda. Pero epidemiológicamente aún está el misterio de las muertes. El doctor Mark Nelson, un epidemiólogo, se ha lanzado en la misión de revelar el secreto de esta maldición. Los investigadores decidieron hurgar más atrás en el tiempo, investigando la muerte de quien habla la leyenda. ¿Cómo murió Tutankamón? ¿Fue él acaso la primera víctima de la maldición? Se baraja la hipótesis de que el rey fue asesinado. Sin embargo, no hay evidencias concluyentes, manteniendo aún la hipótesis de una enfermedad infecciosa como un resfrío. Cuando se investigan los acontecimientos en que murieron las personas que estuvieron involucradas directamente con la tumba, tienen un comportamiento similar. Se comportan como si se tratara de una enfermedad transmisible. Pero si la tumba fue visitada por muchas personas, ¿por qué todo el que la visitó no murió? Según el investigador Mark Nelson, existen 4 momentos cruciales. Al entrar en la cámara mortuaria, al momento de abrir el sarcófago que contenía la momia del rey, cuando se destapó el ataúd y cuando tuvieron contacto directo con la momia. Teniendo esos momentos como punto de partida, se revisó los documentos por Carter, encontrando que hubo 25 personas que pudieron tener contacto directo con los 4 momentos o con alguno de ellos. La lista incluía a Lord Carnarvon y algunos que murieron. Ahora había que determinar su muerte. ¿En qué momento después de tener contacto se dio su muerte? Se barajó la posibilidad de que hubo alguna clase de hongo o bacteria que sobrevivió en la momia de Tutankamón y al tener contacto con los fallecidos fue lo que produjo su muerte. Pero se ha comprobado que el proceso de momificación reducía el peligro para quienes lo realizaban y quienes manipulaban las momias. Actualmente, en el Museo del Cairo, se tienen momias y nadie ha muerto a causa de manipularlas. Los egipcios aprendieron a secar los cuerpos para mantener alejados a las bacterias que destruían la carne. Esto ha permitido que las momias se conserven por muchos años e incluso siglos. Otras teorías exponen que la momia fue protegida con sustancias como ántrax, teoría que se cae por su propio peso. ¿Por qué protegerían la tumba de un rey que en primer lugar es más pequeña con respecto a la de otros reyes, como por ejemplo Ramsés II? Y si este fuera el caso, se documentarían miles de muertes por cada momia encontrada. Y cuando se indagó en la muerte del mismo Lord Carnarvon, hubo algunos detalles que atribuían más la muerte como consecuencia de la salud del Lord que por alguna clase de maldición. En primer lugar, él estaba en Egipto a causa de su salud. Un accidente en Inglaterra lo había dejado delicado y sus médicos le recomendaron trasladarse a Egipto. El clima de Luxor le caería bien. Sin embargo, su ya estado de salud delicado lo había hecho propenso a cualquier infección. Cortar una picadura de un mosquito mientras se afeitaba causó que algunas bacterias lo colonicen. Una septicemia fue el mayor de sus problemas en una época donde no existían tratamientos con antibióticos. La infección se propagó por su cuerpo y una neumonía lo mató. Una cruel jugarreta del destino. Pero, ¿qué pasó con las personas que se documentaron como muertas a causa de la maldición? La hija del Lord Carnarvon también estuvo en contacto y falleció, pero su muerte se produjo 57 años después. Arthur Mace falleció 5 años después. Harry Burton, fotógrafo de la expedición, vivió 17 años más antes de morir. Sir Alan Gardiner murió 41 años después. Un estudio epidemiológico realizado por el Dr. Mark Nelson demostró que las personas que estuvieron expuestas tuvieron una media de vida de 21 años, con una media de edad antes de su muerte de 70 años. Y las personas que no estuvieron expuestas directamente tuvieron una media de 29 años, con 75 años de edad como media, antes de morir. Concluyendo que no hubo una significancia estadística entre los dos grupos analizados, echando por la borda la supuesta maldición. También hay que añadir
que el protagonista de esta historia, quien estuvo en todas las etapas del descubrimiento, en contacto con todos los elementos que podrían causar su muerte, falleció 16 años después a sus 64 años. Carter era el más propenso a sufrir la maldición y morir prematuramente, pero no fue así. Los análisis del estudio de Nelson fueron publicados en el British Medical Journal. Sin embargo, hay algo más allá de la ciencia que mantendrá la maldición viva, un deseo incontenible de mantener el misterio. La maldición llena de pasión a los hombres, el deseo de creer en lo inexplicable. Si el video te gustó, ya sabes que tu like siempre me va a ayudar. Comparte este video con otras personas y si quieres más contenido así, suscríbete al canal. Sígueme en mis redes sociales, los links te los dejo abajo en la descripción. Yo soy Luis y nos vemos en un próximo video.